Buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias y análisis que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes 14 de diciembre y tenemos mucho que cubrir. Tuvimos que el primer bono de Bitcoin fue emitido por una empresa en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Podemos aprender muchísimo acerca de cómo los inversionistas están pagando el riesgo o calculando el riesgo de Bitcoin. Vamos a comparar ese bono a otros bonos de corporaciones americanas y de gobiernos. También tenemos que la masa monetaria de Estados Unidos incrementó por el 14% en 14 días. Eso es enorme. Y con las vacunaciones en Estados Unidos arrancando esta semana, vamos a hablar de qué implicaciones puede tener ese incremento de la masa monetaria y el posible incremento de la velocidad monetaria una vez se reapertura la economía, cómo puede impactar eso a Bitcoin y qué están mirando los inversionistas. Eso y más en su análisis de hoy. Arrancamos nuestro análisis como siempre con Bitcoin y aquí tenemos la gráfica semanal. Vamos a expandirla rápidamente a la gráfica diaria. Perfecto, y aquí estamos, este es el comienzo de la semana pasada. Podemos ver que arrancamos la semana pasada en los 19.000 y medios y nos fuimos precipitosamente hacia la baja hasta que el día miércoles conseguimos un nivel fuerte de compras cuando Michael Saylor, CEO de MicroStrategies, anunció que iba a estar levantando $400 millones a través de un bono para comprar más Bitcoin. Adicionalmente, el día jueves vimos que la aseguradora Massachusetts Mutual Insurance Corporation compró $100 millones de Bitcoin para su cuenta de inversiones. Y por último tenemos que el día viernes el señor Michael Saylor anunció que había cerrado su bono para comprar más Bitcoin en $650 millones en vez de los 400 millones que había anunciado inicialmente. Y ese bono ofreció una tasa del 0,75% de interés anual. Hoy vamos a hablar de qué significa esta tasa y este evento de este bono, cómo puede impactar los precios de Bitcoin y cómo se compara el precio de este bono a otros bonos de otros países y de otras compañías. Eso lo vamos a hacer en la sección de tendencias de mercado del día de hoy. Adicionalmente, tenemos que las vacunaciones de COVID van a empezar esta semana en Estados Unidos y también en Canadá. Esto probablemente va a aumentar la expectativa de la reapertura económica, lo cual puede acelerar la velocidad monetaria y acelerar la inflación interna dentro de Estados Unidos. Esto todo es bueno para la narrativa actual de Bitcoin de protección ante la inflación. Por separado tenemos que este concepto de pedir créditos para básicamente que tengan una tasa muy eficiente para comprar un activo que se está apreciando a una tasa mayor, es un concepto muy atractivo que puede impulsar a otras personas a hacer lo mismo. Podrías hacer esto tomando un crédito respaldado por el Bitcoin que ya tienes para comprar más Bitcoin. Nosotros en Lend, de hecho, hemos estado ofreciendo este mismo servicio, exactamente esa actividad, a través de un solo paso, donde puedes utilizar el Bitcoin que ya tienes para tomar un crédito y comprar más Bitcoin, a través de nuestro servicio B2X, que hemos ofrecido por más de un año, y de hecho es nuestro producto de créditos más popular. Volviendo a la gráfica de Bitcoin, cerrando otra vez, vámonos otra vez a la semanal para que podamos ver el movimiento semanal. Este fue el movimiento de la semana pasada. Vemos que cerró la semana en 19.166, terminando abajo 1,08% para la semana. Y vamos a estar hablando de qué nos puede o qué podemos aprender del precio del primer bono de Bitcoin y compararlo contra otros bonos corporativos y soberanos. Ahora, pasando al S&P 500, como habíamos mencionado la semana pasada hubo muchísima información económica en los Estados Unidos, con mucha de esa información saliendo el día jueves. Sin embargo, la noticia que cerró el spotlight esta semana fue que el día miércoles hubo una demanda de antitrust introducida por el gobierno de los Estados Unidos y 48 estados contra Facebook, acusándolo de abusar sus poderes y pidiéndole que divirtiera sus inversiones en WhatsApp e Instagram. Facebook es
la acción de Facebook es un componente en ambos el S&P 500 y el Nasdaq. Y eso se trajo abajo ambos índices. Los inversionistas también pueden estar buscando rotar fuera de compañías grandísimas en este mismo sector de tecnología como lo son Google y Amazon por razones similares. Esto puede mantener presión en el sector de tecnología, ir rotando más hacia acciones como en el índice como el Dow Jones, que son las empresas industriales. Adicionalmente, la data que vimos de Estados Unidos la semana pasada batió muchísimas de las expectativas. Hubo más trabajos creados de lo que se esperaba en el reporte laboral y hubo más inflación de lo que se esperaba en noviembre, más inflación respecto a octubre, por cierto. Estas son ambas señas de que las acciones que está tomando la Reserva Federal están llevando o pueden estar llevando la economía en la dirección deseada por la Reserva Federal. Por último, vamos a hablar rápidamente de otra noticia que pasó un poco desapercibida la semana pasada, y es que el día 10 de diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos básicamente soltó la data pública acerca del nivel de masa monetaria en Estados Unidos en el periodo del 15 de noviembre al 30 de noviembre. Como podemos ver, es estos 14 días que se ven acá. Como podemos ver, el día 16 de noviembre estábamos a 5.000.733 y en tan solo 14 días llegamos a 6.542.000 millones. Eso es un aumento del 809.000 millones de dólares. Como pueden observar en la gráfica, este nivel estaba simplemente a los comienzos de marzo, estaba por debajo de los 4.000 millones. Ya vamos de los 4 trillones, ya estamos básicamente cerca de los 6 trillones. Eso es un aumento de más del 50% en menos de un año. Eso es un aumento de la masa monetaria absolutamente absurdo. Ahora, vamos a ver otra gráfica que es muy interesante. Las vacunas que están arrancando esta semana pueden impulsar la velocidad del dinero. La velocidad del dinero es qué tan rápido está intercambiando el dinero, está pasando de manos el dinero, qué tan rápido está yéndose de mí a un pago que yo hago, de esa empresa a otro pago que se realiza. Entre más rápido circule el dinero, más presión hay hacia la inflación. ¿Dónde está la velocidad monetaria de Estados Unidos actualmente? Aquí. Podemos ver que gracias a COVID y la restricción económica que ha ocurrido, la masa monetaria está básicamente súper deprimida. Al reactivar la economía y con las expectativas de reactivar la economía, se va a acelerar esta velocidad monetaria. Combinando eso con la gran cantidad de dólares que ha sido introducido al sistema, la presión de inflación es hacia la alza. Vamos a volver otra vez acá al S&P 500 y como vimos la semana pasada hay una relación inversa con el valor del dólar. Toda esta conversación que estamos teniendo lo que causaría es que el dólar se vuelva incrementalmente más débil, pudiendo seguir impulsando los mercados. Pasando al oro, vemos que terminó la semana prácticamente plana la semana pasada, incluso en un trasfondo de inflación para el dólar americano. Y a estas reacciones o esta acción de precios nos hace parecer que la narrativa del riesgo o de inversiones en activos que tengan un poquito más de riesgo está ganando más popularidad en la comunidad inversionista. Aunque este tipo de tendencias pueda favorecer a la inflación, esta expectativa de más inflación puede que ya haya sido computada en el precio actual del oro, ya que ha aumentado de precio en un 25% desde marzo. Y los inversionistas quizás están tratando ahorita de rotar fuera de esa inversión que les ha dado bastantes retornos a otros sectores más industriales, a sectores como las sectores industriales o la energía, que se pueden beneficiar más de un rebote económico y de más gastos en la economía. Ahora, con las empresas aseguradoras que mencionamos anteriormente entrando ahorita al club de Bitcoin,
Al parecer, en la gran parte de los círculos institucionales de inversión han básicamente ya aceptado esta narrativa o este concepto de que Bitcoin puede ser una buena protección ante la inflación. Esto puede ser muy muy bueno para los precios de Bitcoin hacia adelante. Por separado tenemos que, como hemos estado mencionando en artículos anteriores o en ediciones anteriores, pareciera ser que Bitcoin está tratando de quitar o le está quitando básicamente muchísima luz o muchísimo interés al oro en este campo de protección ante la inflación, inversiones que protegen contra la inflación. Con tantísimos inversionistas de alto perfil entrando al club de Bitcoin, comprándolo y anunciándolo, empieza a convertirse bastante riesgoso no tener Bitcoin si eres un inversionista profesional o si eres un manager de dinero profesional que tiene una alocación a oro en ese mismo portafolio. Pasando al índice de FTX de DeFi, vemos que básicamente el performance de este índice la semana pasada fue mucho inferior a los activos de nivel protocolo. Vemos que el índice de DeFi cerró la semana abajo 5,31%, comparado con Ethereum, que tuvo una baja del 2%, y con Bitcoin, que solo tuvo una baja del 1%. Esto es consistente con las observaciones que habíamos hecho la semana pasada, cuando mencionamos que cuando DeFi básicamente tuvo una mejor performance hacia el alza que los activos de nivel protocolo la semana pasada, básicamente nosotros indicamos que probablemente eso fuera porque había mucha gente que estaba corta el sector y ese rally había sido de gente cerrando sus posiciones cortas más que nueva demanda orgánica por el sector. Basado en esto, podemos digamos, esperar que el índice de DeFi continúe actuando peor de una manera relativa que los activos a nivel protocolo, como lo son Bitcoin y Ethereum en el corto plazo. Y hoy en nuestra sección de tendencias de mercado vamos a hablar del primer bono de Bitcoin que ha sido emitido por una empresa en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y qué podemos aprender de este bono y de la emisión del mismo. La respuesta es muchísimo, hay muchísimas cosas que podemos aprender, pero vamos a empezar hablando de básicamente resumir qué ocurrió y qué podemos aprender. Primero, la oferta de MicroStrategy al mercado abierto institucional en Estados Unidos nos permite ver cómo analizan los inversionistas institucionales Bitcoin y qué tanto quieren en retorno por tomar el riesgo de financiar dichos bonos. Aunque este bono no ha empezado a transar en el mercado secundario y no podemos computar efectivamente su yield, que básicamente para lo cual necesitamos una transacción en el mercado secundario, lo que sí tenemos son dos puntos de data sumamente importantes. Puntualmente que la oferta inicial fue de $400 millones y cerró en 650 millones. Primero, eso nos dice que hubo muchísima más demanda de lo que se anticipó. Y segundo, la tasa de interés que reciben los inversionistas que financian ese bono. Entonces, como punto de partida, vamos a comparar la emisión de este bono a otro bono de una empresa americana en la bolsa de valores. El día 13 de agosto de este año 2020, Apple básicamente salió o emitió 5.5 mil millones de dólares en bonos de diferentes duraciones. En su bono de 5 años, que es la misma madurez o el mismo plazo que tiene este bono de MicroStrategy, Apple ofreció pagar 0,55% de interés anual. Por comparación, el bono de MicroStrategy, que básicamente tenía el mismo plazo de 5 años, ofreció una tasa de interés de 0,75% de interés. ¿Qué significa esto? Significa que los costos de financiamiento para Apple, la empresa con más valor del mundo, son simplemente la diferencia entre financiar Apple y financiar un bono para comprar Bitcoin, son simplemente 20 puntos base. Eso es el solo hecho de que estén tan cerca, pues es bastante impresionante. Para poner esto en un poquito más de contexto, vamos a comparar cómo compara esta tasa de este bono de Bitcoin
a gobiernos, perdón, a bonos similares, bonos de oro de similares duraciones y bonos de gobiernos de similares duraciones. Para empezar, aquí podemos ver, como tienen en la gráfica detrás de su pantalla, que el bono de 5 años de Bitcoin de hecho tiene una tasa de interés mucho menor o por debajo que este bono de oro ofrecido por el banco de ICICI de India de 8 años. También es bastante más barato pedirle dinero prestado a inversionistas en Estados Unidos para comprar Bitcoin que levantar ese mismo dinero para financiar las necesidades de, digamos, el gobierno de México. Como también podemos ver en esta gráfica, en el Reino Unido, los bonos del gobierno de hecho ofrecen retornos negativos, lo cual es un poco preocupante porque señala que hay inversionistas que están dispuestos a recibir menos dinero para comprar este tipo de bono. Los bancos centrales han empezado a explorar con tasas de retorno negativas para este tipo de bonos porque quieren motivar a que los inversionistas pongan ese capital a trabajar en otros sectores de la economía. Para poner esto en más contexto, ya que sabemos cuánto cuesta pedir dinero prestado para comprar Bitcoin por 5 años, vamos a ver cuánto le cuesta a un país pedir dinero prestado para financiar sus actividades. Para tomar este tipo de mediciones, la tasa más común que se utiliza para digamos, tener una idea del riesgo país es la tasa de interés del bono de 10 años de dicho país. Vamos a poner esa gráfica aquí en pantalla. Ok, lo que tenemos acá en pantalla es cómo se compara el bono de Bitcoin de 5 años versus los bonos de diferentes países de 10 años. Ahora, importante mencionar que aunque la duración de un bono afecta materialmente el perfil de riesgo de dicho bono, como un ejercicio mental es fascinante ver cómo se compara la tasa de este bono de Bitcoin con otros países. Por ejemplo, podemos ver que para financiar el gobierno de Estados Unidos por 10 años, simplemente tienes que recibir 20 puntos base más que este bono de Bitcoin. El hecho de que cualquier duración de un financiamiento del gobierno de Estados Unidos se encuentre, pero en un área remotamente cerca a lo que cuesta el financiamiento para comprar más Bitcoin, es fascinante. De otra forma, igual se puede apreciar que los costos de pedir dinero prestado para comprar Bitcoin a través de una empresa pública en Estados Unidos es percibido como mucho menor riesgo que proveer financiamiento a gobiernos como Colombia, México, Brasil y Turquía por plazos de 10 años. Los participantes en los mercados de bonos son bien conocidos por ser expertos en lo que es cómo se calcula y se paga el precio del riesgo. Y ellos votaron básicamente con sus alocaciones a este fondo o a este bono de MicroStrategies. El otro punto que es importante aclarar en esta gráfica, que es importantísimo que lo mencionemos, es la grandísima diferencia que existe en financiar actividades entre gobiernos como lo que son el gobierno de Brasil y como lo que es el gobierno de Estados Unidos y como lo es el gobierno de Japón y de España. Estas diferencias tienen un impacto enorme en la capacidad que tiene un país de básicamente pagar los intereses de su deuda cada mes y el futuro progreso que pueda tener ese país. Esto es suficiente para cubrir otro episodio completamente diferente solamente en este tema. Sin embargo, vamos a cerrar este segmento concluyendo que debido al éxito que tuvo esta oferta de MicroStrategy, se puede asumir con bastante seguridad que no va a ser la última, quizás la última del 2020. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que tuvimos un ajuste de dificultad que entró anoche, lo cual nos trajo a una dificultad de 18,87 terahashes, lo cual fue una baja del 2,54% de los niveles de las últimas 2 semanas. El mempool de Bitcoin ha estado bastante vacío, así que es un buen momento para hacer housekeeping de UTXOs, si tienen algunos. Así que, bueno, los mantendremos informados de cualquier novedad acerca de la dificultad minera y el mempool a través de nuestras redes sociales. Ahora, como siempre, para finalizar, los dejamos con qué podemos esperar para esta semana que entra. Esta semana va a ser bastante importante ya que tenemos el comienzo de las vacunas en Estados Unidos y con estas
la expectativa de la gran reapertura americana, lo cual pudiera llevar a una primavera en el 2021 llena de euforia, actividad económica y más estímulo. Todo esto está básicamente llevando a los inversionistas institucionales a pensar acerca de la inflación, con una masa monetaria que ha estado aumentando exorbitantemente y con un posible incremento de la velocidad monetaria en una reapertura. Eso significa inflación. Cuando la palabra inflación se menciona recientemente, pues todas las vías y todos los links parecen llevar a Bitcoin. Adicionalmente, básicamente no pensamos que este último bono de MicroStrategies va a ser el último, y gradualmente, mientras más y más empresas empiezan a agregar Bitcoin a su tesorería y se está volviendo cada vez más común, mientras esa inversión básicamente tiene un mejor retorno que el oro, se vuelve cada vez más difícil justificar tener oro y no tener una alocación a Bitcoin. En noticias no tan emocionantes, es bastante anticipado que habrá legislación introducida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos esta semana alrededor del uso de self-hosted wallets o carteras de Bitcoin de autocontrol. Hay muchísimos artículos de exchanges reportando los retiros, niveles de retiros más altos desde el 2018, igualmente reportando los niveles de Bitcoin en exchanges más bajos desde el 2018. Nosotros esperamos que la consideración apropiada, el debate apropiado y la consideración de miembros de la industria acerca de esta legislación, que haya la debida consulta y que haya el debido debate antes de que esta ley sea introducida. Si esto no ocurre, nosotros vamos a trabajar con nuestros amigos y aliados en la industria para ayudar a guiar esta legislación en la vía indicada. Por último, la compra futura de Michael Saylor de $650 millones, al igual que la reciente alocación de Guggenheim de $500 millones que se anunció hace 2 semanas, continúan construyendo una pared inmensa de compra para Bitcoin. Para poner esto un poquito en perspectiva, el volumen promedio de un exchange como Kraken es de $200 millones al día y de Coinbase es de 275 millones de dólares al día. Estas compras representan múltiples días de volúmenes enteros en los exchanges más grandes de Estados Unidos, y estas compras tienen que ser realizadas. Esto va a poner presión en los precios de Bitcoin hacia la alza. Como siempre, vamos a estar al tanto de cualquier noticia y compartiendo cualquier noticia relevante a través de nuestras redes sociales @HODLwithLeden. Si todavía no tienen una cuenta en Leden, los invito a que revisen leden.io y prendan cómo pueden empezar a ganar 11,7% en sus USDC y 6,5% en sus Bitcoin. Si disfrutaron este episodio y aprendieron algo, les invito a que se suscriban y lo compartan. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.